Como siempre fuimos admiradores de Maite, siempre quisimos producir algo con ella, producirle algo a ella. Fábula siempre ha hecho ficción y en algún momento Maite se acercó a nosotros porque quería hacer su primera ficción, que era sobre una historia de amor de una pareja que estaba siendo afectada por el Alzheimer. Y nosotros accedimos, contentísimos de poder empezar a trabajar con ella. Y esta pareja era Augusto y Paulina y estaban siendo estudiados por Maite para entender un poco cómo se iba a armar el guión. Era una etapa temprana de investigación y luego nos dimos cuenta que no valía la pena hacer la ficción, que esto solamente iba a funcionar siendo un documental. Es que te quiero mucho. Yo también. Hola. Ahora parece que yo Para recordar quién fue Augusto Boal. Yo soy Augusto. Eres periodista. ¿Y tú qué eres? Yo soy la Pauli. Nos conocemos hace más de 20 años. Llevo trabajando hace 11 años en Fábula. Es una empresa chilena que fundó y la maneja Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín. Y sigo ahí. Ahora soy la directora regional de todo lo que es cine hablado en español. Entonces manejo las oficinas de México y de Chile. Tenemos otra oficina en Los Ángeles, pero todo lo que se produce en Los Ángeles es hablado en inglés. Yo solamente me enfoco en español. Y bueno, hace 11 años me acuerdo que partí haciendo fotos en making of de una serie que estábamos haciendo en ese momento con HBO, que era Prófugos, la segunda temporada. Y de a poco, sobre todo esta industria y este rubro, creo que uno aprende mirando y haciendo. Lo que aprendí en la universidad fue bastante más teórico, entonces haber aprendido de la mano con ellos dos ha sido un gran aprendizaje. Nos parece muy importante reconstituir la memoria. Es siempre un intento de verse a sí mismo. es decir que con la violencia del mal. ¿Tanto te gusta la vida? Sí, me gusta. Muchas veces me preguntan como qué tipo de historias buscan o en qué se enfocan y finalmente no hay nada muy escrito, sino que vamos analizando en el momento en el que estamos, qué está pasando en el país, en la región y también entendiendo que esas historias que decidimos contar o empezar a desarrollar van a estar en pantalla en 2, 3, 4 años más, ¿no? Entonces, entender cuál es la actualidad, la contingencia y proyectarlo en un tiempo futuro. Me has regalado tantas cosas maravillosas. Esta es la primera película que producimos de Maite. La Gente Topo es producida no por nosotros y hace muchos años que somos grandes admiradores de su trabajo. Nos gusta mucho la manera con la que enfrenta su historia, su punto de vista, su mirada crítica y también lo que generan sus películas. Aparte de toda la conversación y de que logra trascender no solo idiomas, sino que también edades, porque son películas que yo la puedo ver con mi abuela y lo vamos a pasar bien las dos. O lo puedo ver con algún sobrino y lo mismo. Entonces, como siempre fuimos admiradores de Maite, siempre quisimos producir algo con ella, producirle algo a ella. Fábula siempre ha hecho ficción y en algún momento Maite se acercó a nosotros porque quería hacer su primera ficción, que era sobre una historia de amor de una pareja que estaba siendo afectada por el Alzheimer.
Y nosotros accedimos, contentísimos de poder empezar a trabajar con ella. Y esta pareja era Augusto y Paulina y estaban siendo estudiados por Maite para entender un poco cómo se iba a armar el guión. Era una etapa temprana de investigación y luego nos dimos cuenta que no valía la pena hacer la ficción, que esto solamente iba a funcionar siendo un documental. ¿De qué te gustaría acordarte? ¿De tu mamá? No, algo de los dos. ¿Algo de los dos? Algo de los dos, sí. ¿Cuántos años crees que llevamos juntos? De como 17, 18, por ahí. ¿En serio? ¿Sí? ¿Estás cerca? ¿Sí? 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 18, 19, 20, 21, no. Entre los dos hagámoslo. Sí, ¿viste? pues entre los dos lo hacemos. Sí, porque si lo hago yo solo, que con Alzheimer que tengo, No puedo me bajar acuerdo la de cagada. No me acuerdo de nada. Voy a hacer el ridículo. Ya. Por supuesto que sí, había una enfermedad de por medio que todos sabemos que es degenerativa y uno nunca sabe qué tan degenerativa o qué tan rápido o lento va a ir progresando. Pero no solo eso, sino que hemos aprendido muchas cosas del documental que nosotros como productores no teníamos en nuestro radar, porque hay muchas situaciones que ya dejamos de controlar, ¿no? Los personajes no son actores, son personas comunes y corrientes. Y también, mientras estábamos filmando el documental, llegó la pandemia. Entonces tuvimos que saber sortear varias situaciones que estaban fuera de nuestro alcance. Paulina, hacer este libro tomó 6 años de mi vida. Para mí es muy importante y por eso te lo quiero regalar hoy. Aquí hay dolor. Está denunciado el espanto, pero también hay mucha nobleza. La memoria sigue prohibida, pero este libro es porfiado. Este rubro es difícil porque finalmente no tiene horarios. Los presupuestos siempre vamos a querer más dinero. Entonces los rodajes son 6 días de 7, donde hay muy poco tiempo que uno pueda destinar a la familia. Si tienen hijos o hijas también es difícil, sobre todo si son pequeños. Creo que hay que tener en consideración todos esos factores, entender que los rodajes son rudísimos, apartar una línea en el presupuesto que sea una guardería para todos los niños que hayan, que sus padres estén trabajando en el set, independiente si sean hombres o mujeres, pero sabemos que a las mujeres les afecta muchísimo más. Pero tener ese tipo de consideración a la hora de hacer un presupuesto no como algo excepcional, sino como un desde. Creo que por ahí va. Mira ya, ¿ves una uñita naranja? Sí. ¿La ves? Sí, la veo. Ya, ese es el sol. El sol. Que está siendo tapada por la luna. Ya. Que va subiendo como desde abajo, ¿ves? Sí. Me parece genial porque nuestra industria siempre ha sido protagonizada por hombres y es hora de que eso empiece a balancearse, ¿no? Belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace... Quiero estar contigo toda la vida.